Buenos días, nosotros vamos a realizar el trabajo autónomo número 2 del segundo parcial. En el ejercicio nos enseñan este gráfico, el cual es un brazo de grúa que está sujeto por un cable AB y esta articulación C. Este brazo de grúa que está aquí tiene sujeto en sí un bloque de 2000 newtons. En el primer inciso nos piden el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Aquí está. ¿Cómo llegamos a este resultado? Primero, el ejercicio nos da que este ángulo es 65 grados y hay que tener en cuenta algo, que este ángulo que se forma aquí es 90 grados, es decir, perpendicular a la superficie de este brazo de grúa. Entonces, ¿cómo sabemos que es 90 grados? Este 65, al pasarlo, como es 65, al pasarlo de este lado, es 65. Con el 25 de acá te forma el ángulo de 90 grados que se requiere. ¿Para qué? Para que esta tensión de cable se contrarreste con las fuerzas provocadas por el peso del brazo de grúa y por el peso del bloque que se sostiene junto al brazo de grúa. Ahora, estas de aquí, estas reacciones en X y reacciones en Y, son las fuerzas que hacen que el sistema esté en equilibrio. Hay que recordar que el sistema tiene que ser, para que esté en equilibrio, se necesita la sumatoria de fuerzas igual a 0 y la sumatoria de torques totales igual a 0. De esta manera es que se ha procedido a realizar el diagrama de cuerpo libre. A continuación, mis compañeros. Ya, tenemos que en el eje de referencia tenemos que se forma un ángulo de 155 grados. Ya, entonces tenemos el torque de la tensión menos el torque del brazo de grúa menos el torque de la masa igualado a 0. Despejamos para obtener la tensión. Tenemos que el torque de la tensión va a ser igual al torque del brazo más el torque de la masa. Entonces despejamos y tenemos que la tensión por 3L dividido para 4, que es la medida que ya nos dieron, va a ser igual a la masa del brazo por L medios seno de 155 más la masa de la masa que ya teníamos por L seno de 155. Ya, entonces despejamos, podemos sacar factor común L y nos queda que va a ser L que multiplica a 1/2 del peso del brazo por el seno de 155 más el peso de la masa por el seno de 155. Se simplifican las L y este valor que lo pasamos al otro lado. Tenemos que la tensión va a ser igual a 4/3 de 1/2 y empezamos a reemplazar el peso, lo que tenemos de la masa, 1200 por el seno de 155 más el valor que nos daban también de la masa, 2000 por el seno de 155, y obtenemos que la tensión va a ser igual a 1465.07 newtons. Muy bien, en el literal se nos piden calcular los componentes rectangulares de la reacción en la articulación C, en esta de aquí. Como ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, vamos a irnos por el método de la sumatoria de fuerzas en X para calcular las reacciones. Tenemos que la reacción en X positiva hacia la derecha, vamos a tener simplemente la tensión en X menos la tensión en X por el coseno de 25. Despejamos la reacción en X, reemplazamos los datos, que ya sacamos la tensión en el literal anterior, multiplicamos por el coseno de 25 y tenemos la reacción en X una componente rectangular. Y la sumatoria de las fuerzas en Y, positivo hacia arriba, por conveniencia, vamos a tener la reacción de Y, la tensión del seno de 25 desde aquí, el peso de la masa, el peso del brazo, y reemplazando todo, despejando la reacción en Y, vamos a tener 2000 más 1200, que son los pesos que ya nos dan, la tensión que ya tenemos menos la tensión, el seno de 25 y la respuesta que nos va a quedar 2580 newtons. Y esas serían las componentes rectangulares de la reacción en el punto C. Ya, voy a resolver el literal D, que nos pide calcular el estiramiento del alambre de cobre. Bueno, sabemos que elasticidad es igual al esfuerzo sobre deformación. Entonces tenemos que el módulo de Young va a ser igual a la fuerza por longitud inicial sobre el área transversal por la deformación. Entonces despejando, nos queda que la deformación va a ser igual a la fuerza por la longitud inicial sobre el área por el módulo de Young. Entonces al momento de reemplazar los datos sabemos que la fuerza es 1465.07 porque ya lo sacamos, la longitud inicial es 2, el área transversal es 2.5 por 10 a la menos 5, el módulo de Young que ya viene dado es 1.1 por 10 a la 11. Entonces nos va a quedar que nuestra deformación va a ser igual a 1,07 por 10 a la menos 3 metros.